Hola colegas, hoy vamos a implementar una red neuronal multicapa en Python y utilizando NumPy. Así que pues vamos a comenzar. Si recordamos, pues la red neuronal multicapa tiene, además de la entrada y el cálculo de la salida, tiene una capa interna o puede tener varias capas internas que se denominan capas ocultas. En el caso más sencillo de la red neuronal multicapa, tenemos una entrada, una capa oculta y una capa de salida. También a este tipo de red se le conoce como perceptrón multicapa o MLP por las siglas en inglés. Entonces, si lo encuentran en otro lado como MLP o perceptrón multicapa, multilayer perceptron, pues es lo mismo que vamos a implementar ahorita. Así que pues vamos a hacer la implementación. Primero voy a poner aquí en esta figura cuál es la red neuronal que vamos a implementar. Puede ser esta arquitectura o puede ser otra arquitectura que ustedes elijan. Pero bueno, para este ejemplo tenemos en la capa de entrada 4 elementos que van a ser las características que van a entrar a la red. Luego vamos a tener una capa oculta. Y la capa oculta tiene 3 neuronas. Aquí podemos ver estos 3 nodos son las 3 neuronas que va a tener la capa oculta. Y luego tenemos en la salida 2 neuronas. Entonces desde nuestra entrada, que tenemos 4 características, vamos a tener 2 salidas de esta red. Ya aquí puse una parte de código para no tener que escribir todo. Y primero pues lo que siempre hacemos es importar NumPy. Después como vamos a utilizar números aleatorios, pues ya coloqué la semilla de este generador de números aleatorios. Y bueno, la función sigmoide que ya la hemos implementado en sesiones anteriores. Así que pues en esta parte lo primero que vamos a escribir es cuál es el tamaño de nuestra red que queremos implementar. Entonces vamos a colocar el número de nodos que queremos de entrada. Vamos a poner input es igual a 4. Luego el número de neuronas que tenemos en la capa oculta, que vamos a poner n hidden, y tenemos 3. Y luego tenemos el número de neuronas que tenemos en la capa de salida. Vamos a poner n out es igual a 2. Y con eso definimos el tamaño de la red que queremos implementar. Bien. Después vamos a definir los pesos. Si recuerdan, en la sesión previa ya mencionamos que los pesos se van a almacenar en matrices, en donde los renglones se relacionan con las entradas y las columnas se relacionan con la capa que sigue o los nodos que tenemos en la capa siguiente. Para este caso vamos a tener, regresemos aquí a nuestra figura, estos pesos que tenemos aquí y estos otros pesos que tenemos aquí en la segunda parte. En estos primeros pesos vamos a ir de 4 a 3 y en los segundos vamos a tener de 3 a 2 van a pasar. Entonces tendremos una matriz primero de 4 por 3 y luego tenemos otra matriz de 3 por 2 elementos. Bien, entonces de una vez vamos a inicializar los pesos. Como ya vimos en la sesión de gradiente descendente, pues vimos que podemos inicializar los pesos con valores cercanos a 0, ¿no? Entonces para eso vamos a utilizar una distribución normal. Entonces vamos a hacer uso de esta función que trae NumPy, que es NumPy random normal, y como parámetros recibe la media, recibe la desviación estándar y recibe el tamaño de la matriz que queremos crear. Aquí les pone otros nombres NumPy, pero bueno, esos son los parámetros que recibe. Entonces bueno, vamos a ponerle min, lo que queremos es que sean cercanos a 0, entonces vamos a poner la media en 0
Y vamos a poner la desviación estándar en pues 0.1, ¿no? Para que estén cercanos a 0. Entonces vamos a llamar a los primeros pesos W mayúscula, porque es una matriz, input to hidden. Entonces eso va a ser los pesos que están en la primera parte. Entonces vamos a utilizar la función np.random normal y va a recibir como parámetros min, stdep, y en el tamaño va a recibir una tupla. Si recuerdan, la primera va de n input a n hidden. Entonces ya aquí tenemos los primeros pesos que estamos definiendo. Para ver qué nos está haciendo esto, pues vamos a imprimir, ¿no? No está de más. Claro, pues no hemos ejecutado esto, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí estos pesos que se definieron de forma aleatoria. Y el tamaño de esta matriz pues es 4 por 3. Entonces lo que nosotros queremos, ¿no? Aquí tenemos 4 por 3. Bien, entonces vamos a definir los otros pesos. Y serían un W que va de hidden a out. Vamos a copiar esto, ¿verdad? Y aquí iría del número de hidden al número de out. Vamos también a imprimir esta matriz para ver qué nos está creando. Se llama hidden out. Y aquí tenemos la segunda matriz de 3 por 2 elementos. Bien, vamos a comentar esto para que quede más limpio. Ahí está. Entonces ya creamos los pesos. Y pues ya vamos directo a calcular cuál es la salida de la red. Recordemos que las h son el producto de x por los pesos y luego eso pasa por la función de activación. Entonces, pues vamos a calcular primero las h's. Si recuerdan, tenemos que las x ya van a ser un vector. Así que, pues bueno, vamos a escribir por acá unas x aleatorias. Voy a utilizar otra función, random.n, y vamos a dar, tenemos de número de entradas 4. Entonces tenemos 4. Vamos a ver qué nos está creando esto. Entonces podemos ver que x nos está creando estos valores. 1.3, etcétera, ¿no? Tenemos aquí unos valores aleatorios que son 4. Ok. Ahora vamos a calcular la salida. Regresemos aquí a nuestra red para ver qué es lo que tenemos que hacer. Primero están estas entradas que serían x. Se van a multiplicar por los pesos y eso va a ser la entrada a la capa oculta en donde van a funcionar las funciones de activación. Ok, entonces primero la entrada con el input to hidden. La entrada a hidden va a ser pues el producto. Entonces
Entonces vamos a utilizar producto punto, dot, y vamos a multiplicar x por los primeros, que son w input to hidden. Eso nos va a multiplicar esta x por la w, pues sería un producto aquí matricial, se va a multiplicar por cada una de las columnas que tenemos, y eso nos va a dar las entradas a la capa intermedia. Luego, esta entrada va a pasar por la función de activación. Entonces, eso nos va a dar la salida de la capa intermedia o capa oculta. Entonces vamos a poner out of hidden, la salida de la oculta, sería igual a, ¿cómo la nombramos? La nombramos como sigmoid. Y pues nada más va a entrar input to hidden, que ya es, digamos, el h. Pues vamos a probar, ¿no? ¿Qué cosa está haciendo esto? Vamos a imprimir. Vamos a ponerle salida de la capa oculta. Y entonces tenemos que la salida de la capa oculta son estos tres elementos. Y bueno, eso tiene sentido porque ya aquí solo vamos a tener tres salidas. Después va a hacer otra vez el mismo proceso. Y esta sería el input to out. Sería la entrada a la capa de salida, y ese sería, digamos, el h. Y es igual, otra vez numpy dot. En este caso ya no es x, sino lo que tenemos de salida. Out of hidden, que se va a multiplicar por los pesos que van de hidden a out. Okay. Y esos valores que serían h, pues otra vez por la función de activación. Si se dan cuenta, es algo repetitivo, ¿no? Porque esta sería básicamente la salida. Entonces vamos a poner out of network. Y nuevamente va a entrar a la sigmoide este vector, y se llama input to out, y esa es la salida de la red. Vamos a imprimir aquí, print salida de la red. Esto va a ser out of network. Bien. Y listo, tenemos ahí cuál es la salida de la red. Entonces podemos ver que de este modelo que teníamos aquí conceptual, hicimos la implementación a través de definir los pesos como matrices y la entrada como un vector, y simplemente hacemos un producto punto entre entradas por los pesos. Esto se va repitiendo y obviamente pasa por la función de activación. Con esto pues tenemos implementada nuestra red neuronal multicapa o perceptrón multicapa. Así que pues bueno, espero que les haya gustado.
Ustedes pueden cambiar el tamaño de la red, probar otras cosas, probar más capas, etcétera. Así que pues nos vemos en el siguiente video.